Hola, mi nombre es Abraham Martínez Solís y presentaré el siguiente problema, donde se nos presenta un circuito donde nos piden el voltaje de salida en el capacitor, pero en este problema obtendremos los voltajes de cada uno de los elementos del circuito y la corriente que tiene. Todo esto lo realizaremos en MATLAB. Primero obtenemos la función de transferencia del circuito, que es la siguiente. La función de transferencia es la mostrada aquí. Ahora vamos a obtener los polos del sistema. Vemos que el resultado que nos arroja nos da una parte real y una parte imaginaria. La parte imaginaria nos indica que el sistema oscila en alguna parte del tiempo y que luego de esto el sistema se estabiliza. Esto lo vamos a ver con la gráfica. Aquí podemos observar claramente cómo el sistema oscila en una cierta parte y luego se estabiliza en el valor de 15. Esta gráfica nos representa el comportamiento en voltaje en el capacitor. Los valores de voltaje y corriente en los demás elementos los veremos representados en Simulink. Para esto lo que realizaremos es ir a la pestaña de Home y dar clic donde está el icono siguiente. Abriremos un nuevo modelo y comenzaremos a construir nuestro circuito. Para realizar esto, vamos a la librería SimSpace, vamos al icono que dice Electrical y en Passive podemos encontrar todos los elementos que necesitamos en el circuito, como lo son resistencias, inductores y capacitores, pero aquí también podemos encontrar lo que necesitamos para poder observar las gráficas de voltaje y corriente, como son el del amperímetro y el voltímetro. Dentro de la misma librería Simscape, donde dice Foundation Library, en Electrical y Electrical Elements podremos encontrar la tierra del circuito. Además de esto, también en la carpeta de SimSpace y en la parte de Utilities buscaremos lo llamado Solver Configuration y PC Simulink Converter. La seleccionaremos para el circuito también y además en la parte de Simulink y Sinks buscaremos Scope, que nos mostrará las gráficas del voltaje y corriente del circuito. Una vez que tengamos todos los elementos, les damos valores y los cableamos, además de colocar los instrumentos de medición, como son el voltímetro y el amperímetro, como se debe, amperímetro en serie y voltímetro en paralelo. Una vez tengamos esto, damos a correr. Primero revisaremos la gráfica del voltaje en el capacitor y podemos ver cómo las dos gráficas, tanto como de MATLAB y de Simulink, son muy similares, ya que se tiene la respuesta que se esperaba. Y con esta gráfica podemos ver cómo el capacitor en un cierto tiempo se carga en voltaje hasta llegar a un asentamiento de 15 volts, que es el mismo de la entrada. Ahora observaremos el comportamiento de la corriente en el circuito, donde vemos que también tiene el mismo comportamiento oscilante, solo que en esta ocasión el valor a donde se asienta es a 0. Vemos como en cierta parte fluye la corriente, pero en cierto momento deja de fluir. Todo esto es debido a que el capacitor, después de cierto tiempo, se comporta como un circuito abierto y deja de fluir corriente en el circuito. Después de esto veremos la gráfica del voltaje en el inductor. Podemos ver que el inicio tiene los 15 volts
y que se comporta también de manera oscilante y que en algún momento cae su valor a 0. Esto se debe a que todo el voltaje que llega de la entrada pasa directamente a la salida cuando el capacitor se comporta como un circuito abierto. Y vemos la resistencia, que tiene el mismo comportamiento oscilante y que también en una parte del tiempo tiene un cierto valor de voltaje, pero después cae a 0 debido a la misma razón que en el inductor, ya que después de cierto tiempo el capacitor se comporta como un circuito abierto. Este tiene todo el valor del voltaje de entrada. Y eso sería todo.